¿Por qué están aumentando las alergias? ¿Por qué ahora oímos frecuentemente que el hijo de la vecina o el hijo de una amiga o un familiar cercano tienen alergias? ¿O por qué nuestros propios niños también pareciera que cada vez diagnosticamos más frecuentemente las alergias? Fíjense, para esto disponemos de algunos datos de interés en relación al incremento en el número de diagnósticos de alergia. Comencemos por saber que la Organización Mundial de la Alergia nos menciona que en los países desarrollados, 1 de cada 10 niños desarrolla alergias. Esto quiere decir que cuando entras a una escuela con 20 alumnos, 2 de ellos tendrán una alergia alimentaria. Otras cifras interesantes son que más de 17 millones de personas en Europa padecen alergia alimentaria y de estas 3,5 millones son menores de 25 años. Dato interesante, aquí están incluidos nuestros niños. Se ha notado que el incremento más abrupto en el diagnóstico de alergia se ve en los niños y las personas jóvenes, especialmente en el número de reacciones alérgicas potencialmente mortales, es decir, aquellas donde la reacción es grave y se manifiesta en forma de anafilaxia. En Europa, la alergia alimentaria es la principal causa de dicha patología en los niños entre 0 y 14 años. La investigación de la cual disponemos actualmente indica que se ha evidenciado un aumento en 7 veces los ingresos hospitalarios por reacciones alérgicas graves en los niños en la última década. Esto quiere decir que donde antes teníamos un ingreso por una reacción grave o anafilaxia, ahora tenemos 7. La anafilaxia como tal no sabemos qué tan frecuente es. Sin embargo, si estamos evidenciando más hospitalizaciones, pareciera ser que está aumentando por lo menos la gravedad de los síntomas, porque sabemos que muchas pueden no acudir a urgencias, puede existir algún infradiagnóstico. Fíjense que si bien es cierto que las cifras nos están mostrando que en niños especialmente están aumentando los casos de niños con alergias y más aún con reacciones alérgicas graves, es importante saber que actualmente hablamos de entre un 15 y un 25% de los niños que pueden tener alergias y se prevé que en los próximos 10 a 20 años puede constituir entre un 40 y un 50% de la población mundial. Ahora bien, el motivo preciso por el cual estas cifras están aumentando vertiginosamente no está bien establecido. Es decir, no hay evidencia científica para soportar o determinar cuál es la causa en concreto. Sin embargo, hay algunos hechos que sí nos permiten obtener algunas conclusiones. Por ejemplo, es bien sabido que la alergia depende de la genética y del ambiente. Es decir, un individuo debe tener una predisposición genética y ese aporte genético tiene que estar influenciado por un ambiente que favorezca la expresión de la alergia. En los últimos 20 a 30 años, que es cuando hemos notado el mayor aumento de casos, la carga genética no puede haber variado tanto. Por lo tanto, nos estamos enfocando en que las razones son ambientales. Y para esto existen diversas teorías, como el efecto que tiene la alimentación actual que recibimos, las infecciones, el cambio en las bacterias, inclusive en la resistencia bacteriana, los agentes ambientales contaminantes, etc. Todo esto puede influir en la expresión de las alergias, porque hay niños que si no estuvieran en contacto con unas determinadas sustancias no expresarían la alergia, así ellos tengan la predisposición genética. También hemos visto que la alergia es más frecuente en los países desarrollados que en los no desarrollados, por lo cual se le está echando un vistazo con lupa al estilo de vida occidental y qué es lo que estamos haciendo en Occidente para favorecer la expresión de alergias. También se habla de otros elementos como por ejemplo el calentamiento global o el aumento de la contaminación, que esto afecta la polinización, desplaza especies, cambia la presencia de hongos de un ambiente a otro y las partículas de suspensión. Esto puede hacer que algunas comunidades que antes no expresaban alergia, al entrar en contacto ahora con estas sustancias, la manifiesten.
Ahora bien, es importante conocer estos factores ambientales porque si nosotros actuamos entonces sobre los factores ambientales, podemos ayudar a evitar la expresión de las enfermedades alérgicas. Así nuestros niños tengan la predisposición genética para desarrollarlas. Les dejo una pregunta a modo de reflexión. ¿Cómo podríamos modificar nosotros algunos de estos factores ambientales? ¿Es posible hacerlo? Pensemos en esto. Nos vemos en la próxima lección.